En este último video lo que vamos a hacer es desarrollar el mapa de calor. Vamos partiendo de lo que quedamos en la última sesión, que es cuando tu elemento es seccionado en diferentes partes a partir de las leyes de Gestalt. El siguiente paso que vamos a realizar es a cada una de las secciones que ya se identificaron en el proceso anterior, darles un nombre. En este caso, la imagen que ustedes están viendo se le otorgó como nombre un número. Puede dar el nombre que quiera, únicamente es para identificarlos durante todo el proceso. Otro ejemplo de este mismo sistema lo tenemos en esta imagen. Después de haber sido seccionado, se le otorgan los nombres a cada parte. Y entonces tendremos pieza o elemento 1, elemento 2, elemento 3 y así sucesivamente. En esta tabla que ustedes están viendo se coloca una justificación de las razones por las cuales se han decidido separar los elementos de esa manera. Únicamente funge como una explicación, no entra dentro de la secuencia del proceso, pero sí nos permite saber por qué la persona que dividió el objeto lo dividió de esa manera. Esta tabla es una tabulación de doble entrada simplificada y se rellena de la siguiente manera. Cada pieza colocada en el objeto con su respectivo nombre se van a ir colocando a lo largo del borde de la escalera en estas zonas. Esos son los nombres de los elementos que están identificados en este objeto. En este caso solo voy a colocar 4 elementos para hacer el ejemplo de cómo se rellena la tabla. La tabla se lee de la siguiente manera. Selecciono primero un objeto y luego selecciono otro. Y las razones por las cuales están separados se coloca en la casilla que cruza la orientación de fila y columna. Es decir, grupo X le corresponde esta columna. Objeto H le corresponde esta fila y esta columna. Entonces, la relación del grupo X con el objeto H estaría aquí. La relación del grupo X con el grupo Y estaría aquí. La relación del objeto H con el grupo Y estaría aquí. La relación del objeto H con el objeto B estaría aquí. Entonces, donde se encuentran sus respectivas filas y columnas, ahí tenemos la información de la relación. Dentro de las casillas de relación están colocadas los motivos por los cuales se separaron los elementos. Por ejemplo, voy a ubicar en mi diagrama el grupo X, que sería estas piezas del asiento. Y voy a ubicar el objeto H, que sería esta parte de aquí. Ok, entonces, en la casilla donde se encuentran, que es en esta, están colocados los motivos por los cuales se separaron. Están separados por la ley de semejanza, que la ley de semejanza nos dice, cuando un objeto tiene características formales o perceptibles diferentes, entonces se le considera objeto diferente con respecto a otro. Aquí tenemos el objeto H, que es una forma alargada y con una textura lisa, y el otro elemento lo tenemos con una forma también alargada, pero su textura interior es totalmente diferente. En uno tenemos color negro, en el otro tenemos combinaciones de grises y blanco. Por lo tanto, al ser elementos que mantengan una diferencia, muy importante, no tiene que ser total, pero haya una diferencia, por lo tanto, se consideran piezas diferentes. Por lo tanto, la ley de semejanza no sirvió para separarlos. Y por otro lado, la ley de proximidad. La ley de proximidad que nos dice que al haber distancias
mayores dentro del campo visual del objeto, entonces se consideran piezas diferentes. En este caso, al momento de estar distanciados, nos van a generar esa idea de que son piezas diferentes. Vamos a hacer el ejemplo, objeto H con objeto B. Por semejanza, no aplicaría. ¿Por qué? Tengo una pieza alargada de un lado, tengo una pieza alargada del otro. Tengo un color liso de un lado, color liso del otro. Tengo un color negro de un lado, color negro del otro. Es decir, hay más características similares que diferentes. Por lo tanto, la ley de semejanza me diría agrúpalos. Pero en este caso, al momento de haber una distancia amplia entre los dos objetos, la ley que me dice sepáralos es la ley de proximidad. En la parte inferior, si ustedes se dan cuenta, tenemos las 4 leyes que voy a emplear. ¿Para qué funcionan estas 4 leyes? Bueno, acuérdense, proximidad nos ayuda a agrupar elementos y nos ayuda a separar elementos. Si están muy próximos, se juntan. Si están muy separados, se separan. Semejanza, agrupa y separa. Si agrupo un elemento, es porque tiene cualidades formales parecidas. Si lo separo, es porque tiene cualidades formales diferentes. La siguiente, regla de figura-fondo. Esta aplica para separar únicamente. Separo los elementos de figura-fondo en el caso donde la división sea porque tienen un contorno. Y en el caso de buena forma también es para separaciones. Y recuerden, en el video anterior se explicaba que las formas irregulares se identifican por sus componentes geométricos básicos y por lo tanto se pueden separar. Entonces, tenemos 2 reglas para agrupar, 4 reglas para separar. En la parte exterior de la tabla tenemos la palabra grupos. En algunos casos se decidió agrupar. Esto lo vimos en el video anterior por las leyes de Gestalt. Por ejemplo, en el caso del objeto X y el objeto Y, se les considera grupos. En el Y, porque tiene toda esta serie de elementos que parecen barros y espinillas, que forman una pieza, y en el segmento, porque está lleno de estos segmentos de esfera. Entonces, en la zona exterior, lo que se coloca son los motivos por los cuales se agrupa ese elemento. Por ejemplo, en el caso de la X, grupo X, se están agrupando porque son elementos que comparten características formales similares. Su cualidad semiesférica y su coloración grisácea, luminosa. ¿Por qué no aplicaría, por ejemplo, ahí proximidad? Porque recuerden que para que exista proximidad necesita identificarse un espacio de fondo entre una pieza y otra. Entonces, la única regla para agrupar es la regla de semejanza. Y por otro lado, en el segmento Y, son una serie de bolitas que tienen características similares, por lo tanto, semejanza aplica. Y al poder ver nosotros parte del fondo, entonces también aplica para agrupar ley de proximidad. Este proceso se realiza con todos los elementos que componen la figura de esta manera. En este caso se ven las relaciones de todos y cada uno de los elementos que conforman mi objeto. Pasemos ahora con los contrastes. Bueno, este proceso que vamos a realizar se tiene que hacer en cada uno de los elementos que ya obtuvimos por medio de las leyes de Gestalt. ¿Sale? Lo que tenemos que hacer es calcular elemento por elemento el grado de contraste que tiene. Ya en las clases anteriores habíamos comentado que podemos tener grados de contraste desde el alto, pasando por el medio hasta el bajo. Para efectos del método que vamos a utilizar, necesitamos convertir todo eso en números. Ahora, en vez de decir
alto contraste, vamos a dar un valor de 1, ¿sí? Equivalente a un 100% de contraste. Para los valores inferiores a este alto nivel de contraste, vamos a usar números en la escala 0 a 1, de tal manera que un 0.5 sería un medio contraste y un 0 sería nada de contraste. En la imagen que ustedes están viendo, voy a hacer el ejemplo de un contraste por temperatura. Recordemos que todos los contrastes actúan de la misma manera cuando son relativos. En el caso de los absolutos, al final hago unas anotaciones de cómo se determina. ¿Sale? Entonces, recordemos, en el caso de los contrastes absolutos, vamos a tener parámetros para poder determinar si es un 1 o si es un 0. Por ejemplo, cuando un elemento está centrado, en tu campo visual sería un 1. Cuando un elemento está a las orillas, sería 0, independientemente de la forma, tamaño, textura que posea. Pero en el caso de los contrastes de tipos relativos o los pesos visuales de tipos relativos, vamos a tener que enfocarnos en todos los elementos que tenga alrededor. Y únicamente, recuerden, muy importante, únicamente concentrarnos en el tipo de contraste que estamos analizando. Todo esto se va a registrar en una tabla que pueden descargar de aula virtual. Y bueno, empezamos. Lo primero que hay que hacer en mi elemento es determinar el rango visual, es decir, exactamente hasta dónde yo tendría que ver lo rodeado de mi objeto. Pues bueno, vamos a partir de teorías de una disciplina que se llama campimetría. No me voy a meter en más teorías al respecto para únicamente centrarme en el método para poder reconocer el área alrededor de la cual vamos a trabajar. Lo primero que haríamos en nuestra visión es rodear al elemento con la mirada, es decir, nuestra visión tendría que centrarlo para que se viera de manera nítida. Esta es de alguna manera la forma en que nuestra visión abarcaría toda la figura. Ahora, después de esto, ¿qué tendría que hacer la visión? Tendría que ir visualmente moviendo los ojos y la cabeza para recorrer todos los puntos de la figura. Es como si el ojo hiciera este movimiento que estoy marcando. Esto sería el recorrido de todos de la visión a partir de todos y cada uno de los puntos del perímetro de nuestra figura o el elemento que estemos analizando. Y el resultado sería algo como esto. Ese es el área que yo tengo que revisar para determinar si los elementos que están en ese rango generan un contraste contra mi objeto. Puede ocurrir la pregunta de algunos sería, ok, ¿qué pasa con los elementos que están alrededor? ¿Es tajante la visión y ya no los contempla? Es muy importante también entender que la visión, conforme se va separando del centro, se vuelve cada vez más y más borrosa. Por lo tanto, los elementos entre más lejanos, aunque tengan un contraste alto, por ya encontrarse muy lejanos, pierden peso. Es decir, puedo tener un contraste muy alto en un 1 de un objeto que esté en esa área, pero el ya encontrarse tan lejano empieza a no ser un 1, empieza a ser un contraste medio o hasta bajo. ¿Por qué? Porque ya el cerebro no guarda relación con el objeto principal. Recuerden que para que exista contraste, el cerebro debe de identificar una relación entre dos elementos. En el momento en que empiezo a alejarlas, la relación empieza a perderse. Entre más voy acercando, el grado de influencia se vuelve mucho mayor. En este momento ya las dos imágenes se perciben como relacionadas. Ahora, ¿cómo determinamos si el objeto tiene un 1, un medio o un 0 de contraste? Recuerden, dependiendo de lo que al objeto lo rodea, en el caso de los contrastes relativos, vamos a determinar estos valores. En este caso, voy a hacer contraste por temperatura para el ejemplo. Cuando yo tengo un objeto de color rodeado de algo que no es color, en este caso un blanco,
Entonces, al no tener con qué compararlo por temperatura, mi contraste se iría a 0. Si recuerdan, la forma para poder identificar qué tanto contraste tiene es a partir de lo que llamamos colores complementarios. Ok, entonces lo que implicaría es que entre más opuesto esté el color en el círculo cromático, nuestro nivel de contraste va a aumentar. Entre más cercano esté el círculo, el color que rodea, cercano al color del que estamos hablando, el contraste es menor. En este caso, el color que tenemos a analizar es el objeto de color rojo. Entre más alejado esté el color, el contraste va a ser mayor. Esto como tal, al ser el color que está opuesto en el círculo cromático, nos va a dar un contraste muy alto. ¿Dónde puedo obtener yo el contraste medio? Si se fijan, en el círculo cromático tengo dos puntos que pueden darme un contraste medio. Algo como esto o algo como esto. Si se fijan en el círculo cromático, lo ubicamos aquí y lo ubicamos aquí. Si yo todavía quisiera menos contraste, un color naranja es aquí. O un color también me daría un contraste por temperatura mucho menor. Si nosotros quisiéramos, ahora sí, otorgarle valor numérico, estaríamos dando alrededor de 0.2, que es la posición donde se encuentra en este momento la flecha. Si yo, por ejemplo, quisiera un contraste medio alto, entonces no utilizaría el opuesto, ese azul cian que tenemos, sino tendría que utilizar un tono de azul más o menos verdoso para darle ese nivel de contraste. Y tendríamos algo como esto. Entonces, aquí tenemos un contraste medio alto, ¿sí? O también hacia el otro lado, en vez de un tono verdoso, un tono tendiendo a los morados, que tendríamos un color tendiendo al azul ultramar, ¿sí? O los azules marinos, entonces también tendríamos un contraste medio alto. Y en este caso, estaríamos hablando de alrededor del 0.8. Vuelvo a repetirlo entonces, y tendría aquí un 1. Unos tonos hacia el morado, un tono medio, ¿sí? Que este me daría un 0.5. Y cuando yo quisiera tener un 0.2, y obviamente esto es un contraste cero, ¿sale? Recuerden que como el contraste es el grado de diferencia, entonces en este momento, al ser los dos iguales, no hay diferencia, por lo tanto no hay contraste. Recuerden que la regla es estar rodeado y hasta dónde rodeado, por eso ya determinamos en la primera parte nuestro contorno hasta el cual debe de llegar la influencia. Entonces, vamos a hacer un medio, pero con un tono azul cian. Si yo tengo rodeado del que era el 1, pero nada más la mitad, y del otro lado ceros, entonces tendría un contraste medio. El otro número, el que tenía 0.8, pero es la mitad, yo tendría 0.4. Ahora, el que teníamos 0.2, pero nada más la mitad, entonces tendríamos un contraste de 0.1. Ahí tendríamos un contraste de 0 por temperatura de color. ¿Qué pasa en el siguiente caso? La parte de arriba quedamos que tenía un 1, pero como nada más es la mitad, ahora es 0.5. La parte inferior tenía un 0.2 si fuera todo rodeado, pero por ser nada más la mitad, tiene un 0.1. Única y exclusivamente sumar los dos datos. Entonces, el contraste total que tiene esta estrella con su contexto sería más o menos aquí, ¿sale? Y así podemos hacer múltiples combinaciones. El amarillo, si se fijan en el círculo cromático, que el amarillo podría tener como un menos del 0.5, un 0.3 de contraste, ¿sí? Pero como está a la mitad de todo lo que rodea la estrella, tendría un 0.15 de contraste. La parte inferior tendría un 0.5 de contraste si estuviera totalmente rodeado, pero como nada más es la mitad, lo vamos a dejar en 0.25. El contraste total
de este objeto, al momento de sumar los dos, nos está dando un 0.4, es decir, un contraste ligeramente más bajo que el medio. Voy a hacer un ejercicio donde involucre 3 elementos y además vamos a cambiar los colores incluso del objeto central. Tenemos esto. Vamos a primero seleccionar mi objeto principal, que en este caso es el que tiene el magenta, ¿sí? Y los elementos que tiene alrededor son de este color, este color, este color. Coloco aquí los 3 datos. Ok, y este lo vamos a dejar en incógnita, no sabemos dónde nos va a llevar. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Primero, a determinar porcentajes de área. Sabemos que el 50% sería esto. Estamos de acuerdo que eso sería la mitad. La sección verde, ¿qué tanto está rodeando? ¿Sí? Si nosotros lo viéramos, bueno, tenemos que es ligeramente menos que el 50%. Entonces está rodeando, vamos a dejarle un 40%. Recuerden, no tiene que ser exacto, pero sí de alguna manera tiene una lógica. Si se fijan, más o menos el área azul, ¿sí? Me quedó con otro 40%, tiene un área parecida. Y el pedacito amarillo, ¿sí? Aquí una forma básica y matemática rápida de sacarlo es que debería, el total del fondo nos debería dar un 100%. Entonces, 40, 40, 80, nos faltaría un 20%. Es decir, lo que saque de número de contraste el amarillo por 20%, lo que saque el número de contraste del azul ultramar por 40%, lo que saque el nivel de contraste del color verde, lo voy a multiplicar por 40% y tenemos el resultado. Y únicamente sumamos. Primero voy a empezar con el color azul ultramar. Entonces, estaríamos hablando de que el valor de contraste es de un 0.5. 0.5 si estuviera totalmente rodeado. Así sería un 0.5, es decir, rodeado de ese color sería de esta manera. Voy a hacer lo mismo con el color verde. Está más cercano al color opuesto, al azul verdoso, un punto 6, vamos a poner el 65. Y el color amarillo resulta que está a la misma distancia que el color azul ultramar, pero del otro lado. Por lo tanto, también tendríamos un 0.5. Ahora, simple y sencillamente lo calculamos por área. El 40% de 0.5 nos da 0.20. Ahora, 0.65 al 40%, 0.26. Este es el valor de la zona verde. Tiene un 0.26 de contraste. Se fijan, estamos cambiando el mucho, poquito, nada, por un número. En la última parte tengo un 0.5, pero como nada más está un 20% del área cubierta, entonces por lo tanto un 0.10. Esos son los valores de contraste de cada sección. Lo único que me resta hacer es sumarlos. Nos dan un fabuloso total de 0.56. Es decir, este objeto completo, esa estrella, tiene un contraste nivel medio. Este mismo sistema tiene que hacerse con todos los contrastes de tipo relativos. Habiendo entendido esto de cómo se calculan los pesos visuales relativos mediante el uso de la técnica de contraste, pues bueno, lo que hay que hacer es determinar mediante números si cada elemento tiene un alto peso visual, un medio peso visual, un bajo peso visual y evidentemente los números intermedios. Voy a mostrarles aquí cómo se genera el proceso de un solo elemento. Obviamente todo esto hay que repetirlo por todos y cada uno de los elementos que hayan sido resultado de la fase de separación. Entonces, ahorita nos encontramos en la fase de otorgar valor de peso visual elemento por elemento. El objeto original es esta pieza de joyería. Para este ejemplo, tenemos aquí el esquema de separación, que ya a partir de lo que ustedes vieron en las leyes de Gestalt, vamos a analizar para el efecto de este objeto la pieza K1. Empecemos.
En el tamaño, yo voy a colocar números entre 1 y 0. Ok, regla importante. En el caso del tamaño, aplica algo diferente. Los números 1 se van a aplicar a aquellos elementos que sean la totalidad del objeto. Es decir, tu 1 sería si tienes un elemento que cubra todo el objeto. Sabemos que eso no ocurre, pero lo estamos utilizando para saber cuál es el peso visual mayor. Si tienes un objeto como el que tienes en pantalla, si cubriese toda el área negra, entonces ese sería tu 1. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar fracciones del objeto para determinar valores intermedios. Por ejemplo, la pieza morada, que es la pieza K1, está siendo marcada aquí con este color morado. Entonces, aquí la persona que hizo esto determinó que su valor es casi del 10% de toda la figura. ¿Sí? Muy importante, es de las áreas llenas. Las áreas blancas o de fondo no se contemplan. Para el efecto de planos, obviamente, al haber perspectiva, los objetos que se encuentren hacia el frente tendrían el valor de 1 y aquellos objetos que se encuentren más cercanos a lo que percibiríamos como fondo serían los de menor valor. Aquí en este caso, como la piedra K1 está en el primer plano, entonces se le coloca el número 1. Allí en el diagrama que se les está mostrando pueden ver los pesos visuales de las otras piezas. Por posición, la pieza que se encuentra más al centro de la figura es la que tendría el mayor peso visual. ¿Cómo hago esto? Recuerden que comentamos en la sección de contrastes que nuestra visión circunscribe al objeto en un círculo y el mayor punto de nitidez está al centro de la figura. Entonces, dependiendo de qué tan alejado estés del centro, va a haber menor valor. Por lo tanto, los elementos cercanos al borde se encuentran con puntajes de 0. Por eso las esquinas en un cuadrado serían los lugares de menor peso visual por posición. Sin embargo, los objetos más cercanos al centro tendrían mucho mayor peso visual por posición. Hay que ubicar de tu figura el mayor punto de masa. En este caso, lo que hicimos fue trazar ejes de simetría a la pieza K1 y determinar su centro geométrico, ya que alrededor de este se centra la mayor parte de volumen y masa del objeto. Y si se dan cuenta, en este caso, la pieza está ligeramente más cercana al centro que al extremo 0. Por lo tanto, se le da un valor de 0.6, que es un peso visual mayor que si estuviera a la mitad de la distancia entre el 1 y el 0 que ustedes ven en pantalla. En el caso de nitidez, para piezas en las cuales todo, absolutamente todo el objeto tenga una misma cualidad, es decir, todo sea borroso o todo sea nítido, podemos darle a todas las piezas el mismo valor. Entonces, si todo está nítido, pueden ponerle 1 a todos. En este caso le colocamos un no aplica y el no aplica implica que todos tienen el mismo valor. En esta parte estamos mostrando de manera resumida lo que son los contrastes relativos. Si se fijan, estamos colocando alrededor los valores que tendrían los objetos si estuvieran rodeando al objeto al 100%. ¿Sí? Por ejemplo, en esta pieza morada que tenemos de la pieza K1, la distancia del círculo cromático al 0.5, vamos a ubicarla de este lado, tendríamos que nuestra pieza morada está por aquí, por lo tanto, el opuesto está aquí, ¿sí? Y las piezas en tono azul verdoso estarían por aquí. Es decir, la distancia entre este y este sería de 0.5. Entonces, los números que ustedes ven en este ejemplo es el total del valor del contraste, pero sin considerar
el porcentaje que cubre. ¿Sale? Ok. Luego, la distancia de este elemento contra los colores naranjas, están más o menos por aquí. Si se fijan, es mayor que la distancia del verde. Entonces, los dos naranjas, aunque son uno más oscuro por contener negro y uno más claro por contener blanco, siguen siendo tonos naranja. La distancia que tienen me hace pensar que están más cerca del color complementario. Por lo tanto, lo dejamos en un 0.7, aunque no hemos contemplado qué tanto abarca rodeando al elemento. Es decir, la mayor parte está rodeado de 0.7, pero le voy a quitar ligeramente números por ese 0.5 que estoy rodeando. No es mucho, porque no es mucho el área que está rodeando, sin embargo hay que contemplarla. Y luego por abajo tenemos ese otro tono rosado. Ok, es una relación de todos los elementos. Cada ejemplo que ustedes van a ver aquí ha sido realizado de la misma manera. Aquí, por ejemplo, esta pieza contra esta pieza se consideró que eran iguales, no había contraste. Si se fijan, son colores de luminosidad muy parecida. Por eso el nivel de contraste que tienen no es muy alto. Si tuviéramos probablemente rodeado de un negro, sería un tono que podría contrastarnos más, pero como es un gris oscuro, realmente no nos llegaría al 1. ¿Por qué? Porque el 1 sería un blanco rodeado de negro o un negro rodeado de blanco. Se genera un promedio dependiendo de las áreas, una ponderación, ya como lo vimos en el ejemplo de contrastes, y se obtuvo que en el caso de luminosidad se deja un 0.3. En el caso de la saturación, la cantidad de textura que tenga tu objeto contra lo que le rodea, por ejemplo, la pieza que yo tengo central tiene exactamente la misma textura que esta. Por lo tanto, ahí dejo un 0. La pieza central tiene una gran saturación de textura y estas piezas circulares, por tener ese brillo, se hicieron un poquito más lisas. Entonces, por lo tanto, el nivel de contraste por saturación aquí aumentó. ¿Sí? No es un 1 porque el ideal sería que esta pieza estuviera rodeada de liso por la gran saturación que tiene. Acá en el caso, se fijan, estas zonas que son más lisas, rodeando, se le dejó 0.7. Esta zona que es más lisa, tiene una sola franja, se deja un 0.7. En la forma podemos considerar incluso desde el perfil del objeto y si distinguimos formas en el interior, ¿sí? También podemos tomarlo. Aquí lo que se hizo fue tomar la forma del perímetro del objeto. Entonces, aquí lo que se contrasta es esta figura que es regular, curvilínea, que tiene un par de ángulos. Se fijan, con la figura que está al lado, no tiene contraste porque es una forma totalmente igual. Y se contrastó porque tiene unos ángulos contra círculos. Y los círculos son ligeramente, bueno, no son ligeramente, son curvas, pero como no tienen los ángulos y el otro objeto sí, entonces por eso se les aumenta un poco el nivel de contraste. Y donde si se fijan tiene más contraste es contra los elementos de carácter rectilíneo. Tienen ligeramente bordes redondeados, son también regulares, por eso no se les coloca mayor valor. Entonces estaríamos hablando de un 0.7, 0.5, 0.6. Obviamente en la parte inferior se hace la ponderación dependiendo de qué tan rodeado está el objeto. En el caso de orientación, lo que tuvimos que hacer es determinar si mi objeto lo voy a analizar a partir de un eje central o los perfiles de la figura. En este caso, como el objeto tiende a alargarse hacia una orientación, entonces por lo tanto decidimos hacerla sobre esa línea, que es la línea más gruesa central. Alrededor, lo que vamos a ubicar son todas las líneas que converjan o formen ángulos con ese objeto. En el caso de los círculos, como no hay líneas
hacia las cuales pueda determinar una orientación. En este caso, les quité esa zona como no hay un contraste en ese lugar. ¿Sale? Entonces, si se fijan, las líneas que tienen 0.2 y 0.1 son aquellas que casi están paralelas a mi objeto. Las líneas que son casi perpendiculares son las que tienen mayor valor. Ya la ponderación es, al resumir todas estas cantidades, se decidió en dejarla alrededor de este número. Y es así como se obtienen todos los datos de una sola pieza. Se pretendería que este mismo proceso se repita en cada una de las partes que compongan al objeto que estamos analizando. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se ha calculado de cada uno de los elementos que forman este objeto de diseño industrial los pesos visuales correspondientes a los contrastes, ya sea de tipo absoluto o de tipo relativos. Y para finalizar, lo que tenemos es esta imagen donde nos muestran ya cómo se realiza el mapa de calor. En esta tabla nos va a arrojar al final en la columna del lado extremo derecho una serie de valores numéricos. Estos valores numéricos que van del 0 al 1 son resultado de una fórmula que ayuda a agrupar todos los contrastes en uno. En términos generales, es el tamaño de la parte que estamos analizando multiplicada por un promedio de todos los demás contrastes. Y lo único que se hace es que se grafican. Cada una de las partes del objeto que tenía un número identificador del 1 al 7 para nombrarlos, ahora lo que se hace es colocar su valor dentro de una recta numérica, de tal manera que el número mayor de esta tabla se coloque como la zona de mayor peso visual y el número menor se coloca en la zona de menor peso visual. Los demás elementos se van acomodando en este rango. Por ejemplo, 0.14 sería aquí, ¿sí? Entonces el 0.004 está aquí. Un número aproximadamente intermedio tendría que ser alrededor del 0.07, ¿sí? Básicamente es una recta numérica. Entonces, si se fijan, el número 1, que es menor al 0.07, por eso tiene que ir de este lado. Y así sucesivamente se van acomodando todos los números en una recta numérica. Lo único que hay que hacer es colorear las piezas del mismo color que indica la recta. Por ejemplo, el número 4, esta pizarra roja completa, se tiene que colorear por mayor peso visual en el mapa de calor, también de rojo. ¿Sí? Y así sucesivamente. El número 1, que es esta pieza, tiene que ir en el tono morado de un peso visual medio. Y el número 6, que es este canto negro laterales del sillón, tendría que ir en el color azul, que representa el menor peso visual en el caso de esta gráfica. Todos los documentos que aquí están presentados están en aula virtual, incluyendo la tabla de Excel, incluyendo los ejemplos de sintaxis para su consulta. Esto, chicos, es todo.